Muy bien, muy buenos días. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Vamos a retomar lo que estábamos revisando el día de ayer, lo que hace referencia al artículo 66 del crédito tributario, ¿no? Miren, leímos apenas un inciso de este artículo y miren cómo le desglosamos un poquito más. Tal vez las personas que estaban conectadas el día de ayer tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que estábamos revisando. De igual manera, en este momento les voy a compartir pantalla del Excel con el que estamos trabajando. Miren, leímos apenas este inciso, ¿no? Justamente lo que nos indicaba qué es el crédito tributario. Y el crédito tributario en el artículo 66 nos establece claramente qué es el IVA pagado que nosotros efectuamos, ¿no es cierto? Realizamos al momento que realizamos alguna compra a nuestros proveedores, ¿sí? Sean de bienes o de servicios. Por ejemplo, yo pago el arriendo. Al pagar el arriendo, yo también estoy pagando un IVA, ¿no es cierto? El IVA que se genera por esa factura que me entrega mi proveedor. Entonces, ese IVA, ¿yo puedo utilizarlo como crédito tributario? Sí, porque aquí me indica, mire, justamente aquí me indica la normativa, ¿no? Que debe ser usado los bienes o servicios que sean necesarios para la producción, comercialización de productos que estén grabados con o que comercialicemos productos que estén relacionados con con la misma tarifa, nos indica la normativa. Y miren, si compramos mercadería y vendemos mercadería, claro que puede hacer uso de ese IVA en compras, ¿verdad? Porque ese IVA en compras, de ese crédito tributario, se mantiene como parte de mi activo hasta el momento que yo realice mi declaración, ¿sí? Como puede mantenerse en el caso de que se siga aumentando el crédito tributario o que yo tenga ese saldo a favor que voy a arrastrar por 5 años que me da la vigencia de este tributo, la normativa, yo puedo arrastrarlo por 5 años y puede permanecer fácilmente en mi activo por 5 años, ¿sí? Y lo puedo utilizar cuando sea necesario, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Y eso es lo que habíamos revisado prácticamente el día de ayer. Habíamos hecho un poquito de los juegos de lo que es del IVA, en donde yo les decía que el IVA en ventas, cuando es mayor que el IVA en compras, se genera un impuesto, ¿sí? Puede generarse un impuesto por pagar o puede causar un impuesto, ¿sí? En el caso de que nosotros tengamos créditos tributarios y utilicemos esa carta, ese crédito a favor. Miren, y en el otro caso, cuando el IVA en compras viene a ser mayor que el IVA en ventas, nosotros vamos a mantener un crédito tributario, es decir, que es un saldo a favor mío, es un saldo que yo puedo utilizarlo más adelante cuando sea necesario. Y ponía el ejemplo, ¿no? En el mes número 2 que nosotros estoqueábamos nuestro local, compramos mercadería para prepararnos para el otro mes, que va a ser una temporada de ventas, ¿no? Por ejemplo, en el mes de diciembre o en el mes de agosto, septiembre, cuando es inicio de clases para los locales. Miren, entonces yo me estoqueo un mes anterior, que es lo normal, y por lo tanto, como yo compro más de lo que vendo, voy a generar un crédito tributario. Y ese crédito tributario, como les digo, es un saldo a favor, que lo voy a utilizar en el siguiente mes, donde efectivamente se van a realizar las ventas, donde mi IVA a ventas va a ser mayor, ¿sí? Y miren, donde se puede generar un impuesto causado. Aquí les ponía un impuesto causado de $12,000, pero no voy a pagar los $12,000. ¿Por qué? Porque yo tengo un saldo que vengo arrastrando, un crédito tributario que voy a hacer efectivo ahora. Entonces, como hago efectivo ahora $5,000, en vez de pagar 12,000, se va a generar un impuesto a pagar por $7,000, ¿sí? Y entonces así es el juego del IVA, ¿sí? Les he puesto aquí eh, unos ejemplos sencillitos con la finalidad de que entendamos. Esto es prácticamente la base de lo que es el manejo, liquidación del IVA. Más adelante nos vamos a ir complicando un poquito más cuando ya nosotros actuemos como agentes de retención, cuando seamos sujetos de retención, ¿sí? Todo eso vamos a ir revisando. Y claro, no solamente vamos a trabajar en lo que es el Excel, yo les voy a poner en la práctica, por algo es taller de tributación, vamos a poner ya en la práctica en lo que es los formularios. Pero antes de ingresar a formularios, claro que es automatizado el formulario, que ciertos campos ya me viene predeterminados, me viene ya llenos, me da la respuesta y el formulario. Pero aquí es donde nosotros debemos conocer lo que nos establece la normativa, lo que nosotros debemos conocer, lo que existe atrás de lo que el formulario nos va a indicar, ¿sí? Y esto justamente es. Y más adelante vamos a ver los escenarios del IVA, perdón, los escenarios del crédito tributario, lo que yo les decía, que existen tres escenarios. Hasta ahí, ¿tenemos alguna preguntita, alguna duda para poder repetir algo, aclarar algo o estamos claros? Quiero que me indiquen, por favor, ¿estamos
5 compañeros conectados. De mi parte, ninguna duda. Listo. ¿Algún otro compañero, alguna duda? O si no, para leer los escenarios ahora sí. Listo, si no tenemos ninguna duda, mire. Habíamos leído, no, esto forma parte también del artículo 66. Mire, los escenarios, ¿no? Este es el primer inciso, lo que revisamos recién ayer. Y ahí sí vienen los numerales, ¿no? Donde me va a indicar cuáles son los escenarios del crédito tributario. Porque yo les decía, el crédito tributario, miren, forma parte del IVA en compras, ¿no es cierto? Es decir, que si yo el primer mes tengo $5,000 de crédito tributario, muy bien, pero hay escenarios o hay ocasiones en las que yo no voy a hacer uso de la totalidad, es decir, que si los 5,000 son el 100%, hace referencia al 100% a su totalidad, hay escenarios en los que yo no voy a utilizar el 100% porque la ley no me permite. La ley me establece que yo voy a utilizar una parte proporcional, es decir, que voy a utilizar y aplicar una fórmula que en este caso la vamos a determinar como factor de proporción, en donde me diga, muy bien, aplique esta fórmula y conforme lo que te arroje el resultado, tú puedes aplicar como crédito tributario el 90, el 80, el 75, el 60, etcétera, ¿no? Lo que te establezca la fórmula que vamos a aplicar. Esto es lo que les decía, cuando nosotros estamos llenando el formulario, este porcentaje, el formulario nos da de forma automática, pero para que nos dé de forma automática, nosotros debemos llenar con anterioridad unos campos, verificar los casilleros más que todo, que nosotros debemos registrar efectivamente ahí los rubros que vamos a declarar. Entonces, para conocer también esa aplicación en los casilleros y esta fórmula del factor de proporción, es necesario que conozcamos los escenarios, ¿no? ¿Y qué nos dice el primer escenario? Miren, el primer escenario, ¿qué nos indica? Que podrán utilizar el 100% del crédito tributario los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado en los siguientes casos. Entonces, el primer escenario, ¿qué me dice? ¿Quiénes van a utilizar o quiénes pueden utilizar el 100%? Es decir, que yo si tengo un IVA pagado de 5,000, yo puedo utilizar su totalidad siempre y cuando cumpla con los siguientes casos, me dice la normativa. Primero, miren, en la producción o comercialización de bienes para el mercado interno, grabado aquí mercado interno, ¿verdad? Lo que nos indica, mire, mercado interno, grabados con la tarifa vigente de IVA distinta de cero. Es decir, que para yo, en este primero, ¿no? ¿Qué nos dice? Que para yo asumir la totalidad del crédito tributario, yo debo vender únicamente o producir o comercializar bienes con tarifa 12%, ¿sí? Solamente con tarifa 12%. Pueden ser bienes, perdón, aquí me dice, puede ser la producción o comercialización de bienes para el mercado interno grabados con tarifa vigente de IVA distinta de cero. Como en el Ecuador existen dos tarifas de IVA, el 0% y el 12%, y aquí me dice que debe ser distinta de cero, entonces por defecto va a ser el 12%, ¿verdad? Y me dice, cuando yo realice venta de bienes únicamente con tarifa 12%. ¿Sí ven? Ahí entonces yo eh, podré utilizar la totalidad del crédito tributario, es decir, el 100%. Por ejemplo, yo vendo electrodomésticos dentro de mi local comercial. Todos los productos que yo vendo, que están en inventario, graban con tarifa 12% al su comercialización. Entonces, yo voy a hacer uso, ¿verdad? Voy a hacer uso de la totalidad del IVA, perdón, del crédito tributario, del IVA pagado. Miren, eso nos establece la normativa. Muy bien, conocemos, ¿no es cierto?, la primera condición que me ponen para utilizar la totalidad del crédito tributario. ¿Qué nos dice como segundo escenario? Miren por aquí, perdón, como segunda condición. Nos dice, también en la prestación de servicios grabados con tarifa vigente de IVA distinta de 0%. Es decir, que miren, yo soy contador, yo soy abogado, presto esos servicios, por lo tanto, esos son servicios grabados con 12%. Muy bien, y yo solamente tengo esa actividad económica. Muy bien,
Al prestar esos servicios que están grabados con tarifa 12%, yo puedo utilizar la totalidad del crédito tributario, ¿sí? Así como yo estoy vendiendo mis servicios únicamente con tarifa 12%, también todo lo que compre con tarifa 12% y el IVA que se va cargando al IVA compras, al crédito tributario, lo voy a utilizar en su totalidad. Entonces, también cuando exista venta de servicios con tarifa 12%. ¿Sí ven? ¿Hasta ahí estamos entendiendo o tenemos alguna duda? A ver, quiero que me indiquen, por favor. ¿Estamos claros? Hasta aquí fácil, ¿no? Facilito. Aquí vienen ya otras condiciones que son un poquito más específicas, ¿sí? Miren lo que me dice por acá. ¿Algún compañero que me quiera ayudar con la lectura, por favor? De la tercera condición. Le leo. En la comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador. Muy bien, por eso yo les decía es algo más específico, porque está direccionado. Y miren, si nosotros buscamos, creo que es en el artículo 56, donde nos habla acerca de los servicios que graban con tarifa 0%, esta actividad nosotros la vamos a encontrar ahí, porque esta es una actividad que tiene naturaleza de 0%, ¿sí? Tiene 0% esto. Esto, si nosotros facturamos, tiene una tarifa del 0%, pero aquí hace una excepción la normativa y me dice muy bien, por ser esta actividad que tú prestas y nos pone de forma específica, ustedes ven aquí justamente las tres que les estoy indicando aquí, son específicas y me dice muy bien, esta actividad cuando comercializan paquetes de turismo receptivo facturados dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador. Entonces, si cumple con esta actividad, puede tener el 100% de uso del crédito tributario. Y ya vamos a ver esto también, porque existen casilleros en el formulario donde yo debo colocar esta información. Cuando nosotros prestamos este tipo de servicios, que son específicos, como yo les dije, esto puede ser de forma general, pero no todos van a tener estas actividades, ¿verdad? Sino ciertas áreas, en ciertos sectores, miren, es por eso les digo que es un poco más específico esto. De igual manera, la que vamos a leer aquí, miren, si nosotros nos dedicamos a la venta directa de bienes y servicios grabados con tarifa 0% de IVA a exportadores, como dice ahí, si yo vendo tarifa 0%, ¿sí ven? Si yo vendo tarifa 0%, en otro escenario, en otro lado, yo no tendría derecho a crédito tributario por vender con tarifa 0%. Pero en este caso, la ley hace una excepción, pero hace la excepción justamente a esta actividad, en donde me dice que si vendemos nosotros bienes y servicios grabados con tarifa 0% a exportadores, tendremos derecho del 100%. ¿Sí? Miren eso. Y como última condición, también que nos ponen de forma específica, ¿qué nos dice? En la exportación de bienes y servicios. Si nosotros somos exportadores, miren, tendremos derecho al 100% del crédito tributario, solamente por ser exportadores, porque si nosotros vemos justamente donde nos indican el artículo 55 y 56, si no me equivoco, lo que nos habla acerca de los bienes y servicios grabados con tarifa 0%, vamos a encontrar que las exportaciones es una actividad de naturaleza que tiene 0% de IVA, ¿sí? Pero las exportaciones, porque miren, yo les pongo el ejemplo. Un chocolate aquí, por ejemplo, de una marca reconocida. Aquí en el territorio ecuatoriano eso graba tarifa cero, perdón, tarifa 12%. Pero si exportamos ese chocolate, ya graba con tarifa 0%. Entonces, por ahí va la lógica de lo que establece la normativa aquí, ¿sí? Entonces, estos que vimos al inicio, cuando nosotros vendemos bienes o servicios únicamente grabados con tarifa 12%, nosotros podemos utilizar el 100% del crédito tributario, ¿sí? Y por otro lado, si nosotros tenemos también estas actividades específicas que nos establece por acá, por ejemplo, cuando vendemos estos paquetes de turismo receptivo, cuando somos
exportadores o cuando vendemos bienes o servicios de exportadores. Ahí también podemos utilizar, porque estas tres tienen naturaleza de tarifa 0% el servicio, pero aquí nos pone la excepción y nos dice, muy bien, por ser estas actividades, podrán utilizar el 100% del crédito tributario. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, el primer escenario. ¿Estamos claros o tenemos alguna duda? A ver. Una duda, en el caso de la comercialización de paquetes de turismo, ¿incluye también hoteles o no incluiría eso? No, no, no. Solamente lo que nos dice. Los Ya, paquetes ok. de turismo receptivo. Es decir, que si yo vendo, por ejemplo, hay agencias de viajes que están calificadas, ¿sí? Como nos dice aquí, pueden estar facturadas dentro o fuera del país, pero siempre y cuando seamos residentes y paguemos tributos en el Ecuador, ¿verdad? Y nos dice aquí también algo específico, brindados a personas naturales que no sean residentes del Ecuador. Por ejemplo, yo puedo hacer publicidad en otros países, traer gente por acá que haga turismo y miren, y deben estar calificadas justamente por otras entidades, ¿verdad? Como puede ser el Ministerio del Turismo, etcétera. Miren, justamente esta actividad debe tener su respaldo también de otras instituciones que puedan brindar el servicio de control para este sector, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, el primer Sí. escenario. Entonces aquí les voy a poner en grande. El primer escenario, cuando cumple estas condiciones, cuando cumpla una de estas condiciones, no es necesario que cumpla todas, cuando cumpla una de estas condiciones, yo voy a utilizar ¿cuánto? El 100%. ¿Sí o no? Así me dice la normativa en el primer escenario. Chévere. Si estamos claros hasta ahí, vamos con el segundo escenario, donde ya este es un poquito más complejo. Este es el más complejo, la verdad, de los dos. El que, bueno, no complejo, sino el que nos va a poner un poquito más a analizar las cosas, ¿ya? Miren, ¿qué me dice entonces? Los sujetos pasivos, y bueno, el segundo escenario, ¿no? Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte de la totalidad de la comercialización, producción de los bienes o prestación de servicios que yo realice, que en parte estén grabadas con tarifa 0% y en la otra parte esté grabada con tarifa del 12%. Aquí nos dice, y en parte con la tarifa vigente de IVA distinta de 0%, que posiblemente va a cambiar, ¿no? Del 12%. Entonces, miren, entonces, cuando nosotros comercializamos o producimos bienes o servicios con tarifas 0 y 12%, ya entramos en otro escenario del crédito tributario. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice por acá? Veamos. Entonces, aquí pongámosle este dato, ¿no? Cuando utilicemos, pongamos aquí, utilicemos el 0% y el 12%, ¿verdad? Cuando utilicemos el 0 y el 12%. Porque sí se puede dar, ¿verdad? Existen negocios que sí, que efectivamente van a utilizar en sus ventas, en su comercialización de productos, tarifa 0 y tarifa 12. Por ejemplo, una farmacia va a tener medicamentos que se encuentren en el listado que va a ser publicado cada año por el presidente de la República, en donde diga que estos medicamentos van a grabar con tarifa 0%, pero no todos los que están en una farmacia, ¿verdad? Por lo tanto, la diferencia, los que no se encuentran en ese listado, van a estar grabados con tarifa 12%. Y una farmacia va a utilizar va a estar justamente en este escenario de aquí. Una papelería, una librería. ¿Por qué? Porque los cuadernos, juegos geométricos, los colores, graba con tarifa 12%, pero la normativa también me dice muy bien, el papel periódico, el papel bond y los libros van a grabar con tarifa 0%. Y una librería, papelería es lo que venden, ¿no es cierto? Entonces van a estar dentro de este escenario. Por ahí también podemos tener los artesanos, porque los artesanos, los bienes o servicios que presten, que sean producidos por los artesanos, nos dice la normativa, grabarán con tarifa 0% y los demás grabarán con tarifa 12. ¿Sí? Por ejemplo, un cocinero, un chef puede tener la calificación artesanal o la comida que él realiza, que hace, grabará 0%, pero por ejemplo, si él también distribuye Coca-Colas, gaseosas por ahí, eso grabará con tarifa 12%, porque no es producido por el artesano, ¿sí? Eso la normativa misma nos establece. Entonces, en su declaración del IVA,
van a utilizar la parte proporcional nada más. ¿Me hago entender entonces hasta ahí? Quiero que me indiquen, ¿estamos claros? Sí, está claro. Muy bien, entonces vamos más acá abajito. ¿Qué nos dice? Seguimos, ¿no? En el segundo escenario. ¿Qué nos dice? Por la parte proporcional del IVA pagado en en la adquisición local o importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo, muy bien, y por la parte proporcional del IVA pagado en las adquisiciones de bienes, de materias primas, de insumos y por la utilización de servicios. Miren lo que nos dice. Entonces, que se va a utilizar una parte proporcional del IVA que nosotros pagamos. De las compras que realizamos, del IVA que se genera en esas compras, no vamos a utilizar todo, sino que la parte proporcional nos dice. La normativa mismo establece aquí, mire, una parte proporcional. Y más acá abajo ya nos establece entonces una fórmula. Miren, ¿qué nos dice entonces? Ayúdeme con la lectura algún compañero, ¿ya? Por favor. Le leo. La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas grabadas con la tarifa vigente del IVA, distinta de 0%, más las exportaciones, más las ventas de paquetes de turismo receptivo facturado dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, más las ventas directas de bienes y servicios grabados con tarifa 0% del IVA a exportadores con el total de las ventas. Muy bien, entonces ahí es donde nos establece, ¿no? Ya la fórmula que nosotros debemos aplicar para determinar la parte proporcional que nos decía en la parte superior, ¿no? Porque si nosotros vendemos tarifa 12 y tarifa 0, utilizamos la parte proporcional. Aquí en la normativa no me dice muy bien, si tú vendes tarifa 12 y 0 vas a utilizar el 75%, vas a utilizar el 80%. No me dice una cifra determinada, ¿verdad? Sino que me dice muy bien, vas a calcular aplicando la siguiente fórmula. Y la fórmula es la que nos detalla por aquí. Entonces, vamos a poner FP, que va a ser factor de proporción. ¿Y qué nos dice por aquí? Miren, se establecerá relacionando, bueno, la proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario, se establecerá relacionando las ventas grabadas con tarifa distinta de 0%. Entonces ahí ya me da un dato, ¿no? Y me dice muy bien, relacionando, es decir, sumando eso. ¿Qué me dice entonces? Las ventas, mire, ventas 12%. De entrada me dice, ¿no? ¿Qué nos dice? Relacionando las ventas grabadas con la tarifa vigente de IVA distinta de 0 más las exportaciones. Entonces, más las exportaciones. ¿Qué más? Más las ventas de paquetes de turismo receptivo. Paquetes de turismo nos voy a poner, ¿no? ¿Y qué más me dice por acá? Facturado dentro o fuera del país, brindado a personas naturales, no residentes, justamente los que están aquí, ¿sí? Sumamos todos los que están aquí, porque yo puedo tener todos, así como puedo tener uno de estos, puedo tener todos. Por eso la normativa me establece todos estos, ¿no? Como condición. ¿Qué más me dice? Más las ventas directas de bienes y servicios grabados con tarifa 0% a exportadores. Aquí va a poner venta de bienes, aquí pongo, venta de bienes y servicios exportadores, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Con el total de ventas. Entonces cerramos aquí y ponemos dividido. ¿Dividido a qué? Por el total de ventas, ¿sí? Miren entonces, esta es la fórmula que nos establece la normativa y que el formulario claramente ya me desarrolla automáticamente, pero yo debo poner bien los campos, debo llenar bien los casilleros que me dan en el en la primera pestaña que hace referencia a las ventas. Entonces, miren, esto me calcula, pero para calcular, miren, yo debo conocer esto, ¿no? Yo debo conocer. Entonces la fórmula me dice que para calcular el factor de proporción, que ya vamos a hacer un ejemplo, que para calcular el factor de proporción
nosotros debemos sumar todo lo que me establece en el primer escenario, porque prácticamente está todo aquí. Me dice entonces, suma todas las ventas que tú has tenido con tarifa 12%, suma también las exportaciones que realizaste, en el caso de que hayas realizado, suma también los paquetes de turismo receptivo que también facturaste y también suma todas las ventas de bienes y servicios que hiciste a exportadores. Muy bien, una vez que sumaste todos estos, divide por el total de las ventas. ¿Y cuál será el total de las ventas? Prácticamente será la suma de estos más las ventas con tarifa 0%, ¿verdad? Porque así me dice la normativa. Aquí me dice que voy a tener ventas con tarifa 12 y con tarifa 0 para utilizar el factor de proporción. Y aquí de igual manera, tengo ventas 12, pero me falta el 0. Entonces aquí en el total de ventas se va a incluir las ventas con tarifa 0%. Y vamos a hacerle el ejercicio, el pequeño ejemplo, ¿no? En donde yo voy a poner aquí que he tenido ventas. Aquí cuando hablo de ventas es el total, ¿no? El total de las ventas. No estoy hablando todavía del IVA. Solamente para calcular el factor de proporción yo utilizo la totalidad de las ventas, más no del impuesto que se genera. Es decir, no del IVA ventas, sino de las ventas generadas. Entonces, mire, ventas, voy a poner por aquí $15,000. Voy a poner exportaciones que realizamos de $5,000. También vamos a tener ventas con tarifa 0%, ¿verdad? ¿De cuánto? Pongamos aquí $3,000. ¿Sí? Con estos tres nomás vamos a utilizar, porque como yo les dije, como podemos tener solamente uno de estos, como podemos tener todos. En este caso, muy bien, yo realizo ventas 12% y también realizo unas exportaciones que he tenido y también lo que he vendido con tarifa 0%, ¿verdad? Entonces, apliquemos el factor de proporción. ¿Y qué me dice? Me dice entonces que ventas 12% es $15,000, ¿verdad? $15,000 más, ¿cuánto me dice? Más, ¿cuánto le debo sumar? A ver, ¿qué opina? ¿Más cuánto le sumo? ¿Más los 5,000, 5,000 o más los 3,000? más los 5,000. Más los 5,000, ¿verdad? Y más, ¿tengo paquetes de turismo receptivo? No. Entonces vendría a ser cero, ¿no es cierto? ¿He realizado ventas de bienes o servicios exportadores? No. Entonces vendría a ser cero. Y me dice que esto lo divida. La sumatoria que yo realizo lo divida por el total de ventas. ¿Y cuánto es el total de las ventas? Esta sumatoria de aquí, mire. 15,000 más 5,000 más 3,000, ¿cuánto me da? 23,000. Entonces, dividido para 23,000. Muy bien. ¿Cuánto nos da de resultado esto? A ver, ¿cuánto nos da de resultado? Porque vendría a ser 20,000 dividido para 23,000, ¿verdad? Así me quedaría. Entonces, el factor de proporción, ¿cuánto me da? El factor de proporción entonces será esto. Y esto si nosotros le mandamos a porcentajes, me dice muy bien. Tú vas a utilizar esto. 86,957% del crédito tributario que aquí pongamos, que teníamos un IVA pagado, teníamos, por ejemplo, pongámosle $5,000. Teníamos un IVA pagado, ¿cierto? Que prácticamente esto viene a ser el crédito tributario. De los $5,000 que yo tengo de crédito tributario, que vendría a ser el 100%, yo solamente aplicando el factor de proporción me dice que yo voy a utilizar de forma clara, ¿cuánto? De los 5,000 utilizaré solamente el 86,957%, es decir, yo le multiplico a esto. Y mire, esto es lo que me dice la normativa que utilice. Tú vas a utilizar como crédito tributario la parte proporcional, nos decían acá arriba, ¿no es cierto? La parte proporcional vas a utilizar. Entonces, la parte proporcional, ¿cuánto es? La parte proporcional es 4,347,83.
Eso es lo que voy a utilizar yo como crédito tributario. Esto viene a ser el 100%, pero como la normativa me dice que en el segundo escenario aplique un factor de proporción, he aplicado y me dice muy bien, tú aplicando eso vas a utilizar esto. ¿Sí? El 86.957%, que viene a ser 4.347,83. ¿Sí ven? Así aplicamos entonces un factor de proporción. Y eso es lo que el formulario me va. Esto me calcula, como les digo, de forma automática. Lo que yo debo hacer es colocar esta información, conocer la normativa primero, colocar esta información en los casilleros que sean los correctos, ¿no? Miren entonces, y me van a decir esta respuesta de aquí. Si yo he pagado, porque prácticamente estos $5,000 en su totalidad van a estar en mi contabilidad, ¿verdad? $5,000 yo voy a tener como IVA en compras en mi activo, porque forma parte como crédito tributario. Voy a tener estos $5,000. Pero cuando yo declare impuestos, el formulario me va a permitir utilizar solamente el 86.57%. Muy bien, entonces va a existir una diferencia, que cuando yo realice mi declaración y también liquide los asientos con un asiento contable, perdón, cuando realice el asiento contable, me va a existir una diferencia de 652, perdón. Sí, de 652,17, ¿no? 652,17, va a existir una diferencia, ¿verdad? Porque yo voy a tener esto en mi activo. Y ven compras de 5,000, ¿verdad? 5,000. Como yo ya estoy declarando, esto voy a tener yo en el activo, va a formar parte, ¿no es cierto? Y va a estar, cuando yo haga el registro, mejor dicho, va a estar en el debe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo compro, por ejemplo, pago el arriendo, cuando yo haga el asiento contable, ¿qué va a venir? Gasto arriendo y el IVA en compras, ¿verdad? Y todo esto voy a registrar en el debe. Cuando ingresa, todo esto se va a registrar en el debe, el IVA en compras. Pero cuando yo ya liquido, utilizo este crédito tributario en la declaración, entonces este mismo IVA en compras va a ir al haber. ¿Cuánto? 4.347,83. Listo. Pero va a existir la diferencia que les digo, porque miren, en los mayores no va a quedar en cero esto, a pesar de que debería quedar cuando ya declaramos el IVA. Miren, va a existir una diferencia de esto. Entonces, estos 652,17, que no me permite la normativa tributaria, algo que en contabilidad es muy diferente, ¿no es cierto? Porque nosotros nos basamos en la realidad económica, en las normas internacionales, manejamos estándares de contabilidad. La tributación es una extensión que debemos adaptarla así. Pero miren, estos 652 yo no puedo perder porque yo en la contabilidad efectivamente pagué $5,000. Es diferente que en la tributación me permito utilizar 4.347, pero eso en la parte tributaria, como les digo. Pero estos 652,17, ¿yo los pierdo? ¿O qué puedo hacer con estos 652,17? Porque de igual manera en la contabilidad, como les digo, debe cuadrarme la información. ¿Qué haría yo con estos 652,17? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué me Los pueden puedo decir? pagar en otro mes. No, porque eso ya no es crédito tributario, ¿no? Justamente esto me elimina ya de los impuestos, de la parte tributaria, me elimina estos 652,17. Pero yo en la parte contable, estos 652,17, yo lo voy a salvar, ¿sí? Lo voy a salvar y voy a mandarle a una cuenta que se llama gasto IVA, ¿sí? Gasto IVA, que es un gasto deducible de impuestos porque la normativa me establece, y cuando revisemos impuesto a la renta, el formulario, vamos a ver que existe un casillero específico para que nosotros coloquemos, no nos llama ahí gasto IVA, sino que nos llama IVA que se va a cargar al costo o gasto. Justamente así es del nombre que nos va a establecer el casillero en el formulario. Y miren, si nosotros ponemos aquí 652,17, nos va a cuadrar perdón, perdón un ratito, no era aquí esto. La diferencia entonces, déjenme ver. Ah, ya, es que no es así el asiento.
porque yo aquí debo poner el IVA en ventas, no es el IVA en compras, ¿sí? Miren, déjenme verle entonces, IVA en ventas. Pero este es, bueno, aquí le estaba haciendo como vendría a ser en el mayor, ¿no? Porque así me funcionaría en el mayor. Miren, en el mayor es este movimiento de aquí. Miren, así sería. Esto es lo que les quería indicar prácticamente en el mayor. Porque aquí se va acumulando, ¿no es cierto? Forma parte del debe 5,000, forma parte de mi activo. Yo tengo ahí los 5,000 hasta que me toque hacer la declaración. Hago la declaración y en la declaración ya me pone condiciones, lo que es el escenario número 2. Me dice muy bien, 4,347,83. Muy bien, yo registro eso porque el formulario mismo me establece, pero aquí me falta algo, ¿no es cierto? Me falta algo todavía para cerrar. Entonces, aquí es donde nosotros mandamos al gasto la parte proporcional, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos claros. Claro que aquí se genera un IVA, ¿no? Miren, por el 12. Las exportaciones, como es tarifa 12, tarifa 0. Muy bien. Y ahí tenemos. Aquí deberíamos haberle puesto menos porque el IVA solo se genera 1,800. Pero miren, esto es como se genera. Esto es lo que quería llegar. ¿Sí? Más adelante ya le vamos a hacer esto. Justamente aquí porque le puse más alto no me va a cuadrar el asiento, porque aquí ha sido solo 1,800 del IVA que se está generando y yo aquí le puse al ojo 5,000 para hacer la práctica nomás. Pero miren, aquí tenemos, esto es lo que me interesa que conozcamos, miren, ventas, o sea, el, el escenario número 2, que yo no voy a utilizar en su totalidad, sino que voy a aplicar la fórmula. Voy a determinar un factor de proporción. ¿Sí ven? 8,000, perdón, 86,957%. Listo. Entonces, esto es lo que nos establece. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Ahora sí veámosle con los datos que son para que nos cuadre la información. Miren entonces, vamos a poner sencillo, ventas 12% y ventas 0%. Miren, ¿cuánto? Voy a ponerle aquí $20,000. 20,000. Estas es las ventas, ¿no? Y el IVA generado, ¿cuánto será? El 12%, ¿verdad? Tenemos aquí el 12%. ¿Cuánto? 2,400. Pero yo trabajo con esto, con las totalidades de las ventas. Yo no trabajo con los IVAs. Y en ventas con tarifa 0% he tenido $6,000, pongamos. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el total de las ventas de una vez? 26,000. Total ventas. Apliquemos el factor de proporción. ¿Cuánto será? A ver, quiero que ustedes me ayuden. Ya saben entonces ustedes aquí la fórmula. Miren, esta es la fórmula. Déjenme le paso acá abajo también. Ya, esta es la fórmula, miren. ¿Cuánto es el factor de proporción? A ver, ayúdenme calculando. Este es más sencillito, a ver. ¿Cuánto es? A ver, quiero que me indiquen, porfa. A ver, ¿cuánto será? Quiero que me indiquen. Irían los 20,000 más 6,000, las ventas del 12% más las ventas del cero. Serían 20,000 dividido para 26,000. Eso sería, ¿sí? Porque, ¿qué nos dice aquí? Que sumemos las ventas 12, muy bien, ¿cuánto? 20,000 más exportaciones, no tengo, cero, más paquetes de turismo receptivo, cero, porque no tengo, y más ventas de bienes de servicios de exportadores, cero, porque no tengo. Entonces, sumando todo esto, ¿cuánto me da? Los mismos 20,000, ¿no es cierto? Que es de venta 12%. Dividido por la totalidad de las ventas. ¿Cuánto es la totalidad de las ventas? 26,000. Entonces, 20,000 dividido para 26,000 me da esto. Miren, esto es lo que me da. Pasémosle esto a porcentajes y me da 76,9230,76,9. ¿Sí? Esto es lo. Y miren, vamos a hacerlo ahora sí con el IVA con el IVA en compras, ¿no? Pongamos aquí compras
12%. ¿Cuánto hemos tenido en compras? Pongámosle aquí unos $8,000. $8,000. ¿Y el IVA generado cuánto es? El IVA generado será el 12%, ¿no? De $960. Muy bien. Esto es entonces el crédito tributario que yo tengo. Pero ¿qué me dice la normativa? Los $960 que tú tienes como crédito tributario no los vas a aplicar ahorita. Perdón, no los vas a aplicar en su totalidad, sino la parte proporcional. ¿Y cuánto es la parte proporcional? A ver, la parte proporcional entonces será crédito tributario a utilizar, ahora sí, será fácil, ¿no? Multiplicamos los 960 por el porcentaje. Por el porcentaje. Listo, ahí está. Este es por el porcentaje, ¿no? Ya, ahí está. Este es el crédito tributario que efectivamente yo debo utilizar, ¿no? Muy bien. Eso es lo que yo debo utilizar. 738,46. Y mire, ya con esto yo ya puedo empezar a hacer la declaración, ¿no es cierto? En donde se acuerda que hacíamos el jueguito. IVA en ventas, ¿cuánto era el IVA en ventas? El IVA en ventas entonces era $2,400, los que están aquí. Yo tengo un IVA en compras. Entonces, ¿cuánto es el IVA en compras? ¿Cuál lo utilizo? Yo para demostrar eh, la totalidad de las compras, en el formulario sí me va a pedir que ponga los 960, pero más abajito el formulario ya me dice muy bien, apliquemos el factor de proporción. ¿Y cuánto es? 738,46. Y mire, y aquí va a existir un impuesto causado. ¿De cuánto? De la diferencia, ¿no? Este es el impuesto causado. Podemos llamarlo impuesto causado o impuesto por pagar en el caso de que ya no haya rubros que debitar. Yo puedo debitar esto, puedo bajar esto, ¿con qué? Con crédito tributario que venga arrastrando de meses anteriores o con crédito tributario por concepto de retenciones que me han efectuado mis clientes por las ventas que he realizado en ese periodo, ¿sí? En este caso no tenemos esa información, por lo tanto, estos 1,661,54 forman parte de un IVA por pagar, ¿sí? Así se trabaja entonces con el escenario número 2, en donde se va a utilizar solamente la parte proporcional. La siguiente semana ya les traigo ejemplos más completos, no más completos, sino estos mismos ejercicios, pero ya también eh, adicionándole eso que les digo, ¿no? Cuando actuamos como agentes de retención, cuando somos sujetos de retención, y también vamos a hacer ya el asiento contable, lo que estábamos haciendo aquí y no me cuadró porque me falta información y porque me falta desarrollar todavía el asiento contable, ¿no? Lo vamos a hacer la siguiente semana, que es bien sencillo, la verdad, la liquidación del IVA. Y mire, esto es entonces el segundo escenario, pero yo les dije que había 3 escenarios. ¿Y cuál es el tercero? Que ni les he puesto aquí. El tercero, cuando vendemos únicamente productos con tarifa 0%. Por ejemplo, tengo por ahí sembríos, ¿no? Saco tomate a vender. Es la única actividad económica que tengo. El tomate nos decía, justamente en el artículo 55, creo que era el primer numeral, nos hablaba acerca de la parte agropecuaria, ¿verdad? Todo lo que son productos alimenticios derivados de la parte agropecuaria, agrícola, avícola, pecuaria, ¿sí se acuerdan de eso? Justamente ahí me dice, miren, entonces, cuando yo vendo únicamente productos con tarifa, perdón, bienes o servicios con tarifa 0%, ¿qué pasa con eso? No tengo derecho a crédito tributario. Fácil, así nos dice la normativa. Si tú vendes únicamente bienes o servicios con tarifa 0%, no vas a tener derecho a crédito tributario. Es decir, que si tú pagas a tus proveedores unos $1,000 de IVA, no vas a tener derecho a crédito tributario. Y es lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por las ventas que yo genere, no se va a generar un IVA. Un IVA en ventas no se va a generar porque graban con tarifa 0%. Es decir,
que por eso yo tampoco voy a tener derecho a crédito tributario. ¿Sí me hago entender? Entonces, esos son los tres escenarios del IVA. El primero que me habla que sí, efectivamente, yo debo realizar, eh, puedo utilizar la totalidad del crédito tributario con las condiciones que me ponía ahí, es decir, el 100% del crédito tributario. El segundo escenario, la parte proporcional únicamente aplicando una fórmula donde me establezca, donde yo voy a sumar las ventas, las exportaciones, las ventas de paquetes de turismo receptivo, las ventas de bienes y servicios de exportadores, dividido por la totalidad de las ventas, me da un porcentaje. Que ese porcentaje yo lo debo multiplicar por el, por el IVA pagado que tengo, ¿no? Y ahí me saldrá cuánto yo debo efectivamente utilizar en esa declaración. Y el tercer escenario es este, el que les indico. Cuando vendemos únicamente productos, perdón, bienes o servicios con tarifa 0% y no vamos a tener derecho al crédito tributario. ¿Sí? Y el formulario, cuando nosotros llenemos, de igual manera, no me va a dar este crédito tributario para yo usarlo. ¿Sí? Cuando llenemos bien los casilleros, claramente. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o ya podemos ir terminando con la clase el día de hoy? A ver, ¿qué opinamos? ¿Estamos claros? O si tenemos alguna duda, me hacen saber. Y si ya no tenemos tiempo, la próxima semana seguimos con la clase. Listo. Si estamos claros, nos vemos hasta la próxima semana, ¿no? Pasarán los enlaces a sus compañeros, por favor. El viernes con el que está en el aula virtual anclada y este también va a ser ya permanente, para el día sábado. Gracias, ¿no? Hasta la próxima semana.